Pues vamos a la palabra de Dios. Qué bendición poder verles. Bienvenidos a quienes nos visitan, bienvenidos a todos también, a quienes están conectados por medio de esta transmisión. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según Marcos, capítulo 7, versículo 21. Hoy veremos el tema número 2 de esta serie que comenzamos el domingo pasado, que se titula Descubre el inmundo que hay en ti. Y el título de la enseñanza del día de hoy es Los adulterios. Los adulterios. Leemos Marcos 7:21. ¿Ya lo tiene? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Acompáñame a orar una vez más. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú nos hablas en ella, tú nos transformas por medio de ella. Por ella fueron creadas todas las cosas y también por medio de ella tú edificas a tu iglesia. Que esta tarde no sea la excepción. Dame, como oraba mi hermano por mí hace rato, te lo pido nuevamente que me des claridad y sabiduría para poder transmitir y comunicar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Esta serie se desarrolla desde una parábola del Señor Jesús. Todos sabemos que mientras que el Señor Jesús caminó en esta tierra, habló por medio de parábolas. No existe un libro que Jesús haya escrito de su puño y letra. No hay un libro. Él no se comunicó a través de un libro que él haya escrito. Él eligió comunicarse con aquellos quienes estaban a su alrededor de manera oral, de manera verbal, a través de discursos. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque muchos en aquel entonces no sabían leer ni sabían escribir. Así que el Señor eligió hacerlo de manera hablada, aunque ciertamente tenemos la palabra de Dios, pero estoy hablando del ministerio terrenal de Jesús y cómo Él se comunicó con su audiencia. ¿Por qué? Porque a Él le interesaba y le sigue interesando que aquellos quienes son expuestos a su palabra entiendan lo que Él está enseñando, que no haya ningún obstáculo para que alguien diga, no, yo no entendí. Esto es, la palabra de Dios es inclusiva, es para todos, no es exclusiva, solo para los que tienen cierta capacidad, solo para ciertos elegidos, sino es inclusiva, es para todos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Desde la creación el Señor se reveló al hombre diciendo, aquí estoy, hay un Dios. O sea, no tuvo que alguien tener una gran inteligencia para saber y darse cuenta que Dios existe. Nadie tenía que ser muy inteligente y muy entendido para entender el mensaje que Jesús comunicaba. Y en este mensaje verbal que el Señor comunicaba, la manera de transmitirlo en muchas ocasiones fue por medio de parábolas. Una parábola es una ilustración de algo que todos conocen. La idea es que todos entiendan. Y esta parábola la encontramos en el versículo 15 de este capítulo 7 de Mateo. Y es esta la parábola. Jesús dijo esto: no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Esa es la parábola que el Señor les dijo a quienes, a toda la multitud. ¿Qué ocurrió? La multitud, aunque eso era claro, se nota que no lo entendieron y se fueron, dijeron amén, qué bonito Jesús, qué buen predicador eres, das un buen discurso, pero nosotros nos vamos, ¿no? Porque tenemos cosas que hacer. Se fueron, pero se quedaron allí los discípulos. Estos discípulos se fueron a un lugar privado con el Señor y allí en ese lugar privado le dijeron, Señor, explícanos la parábola que dijiste. Entonces Jesús les explica, pero a la vez que les explica les está reprochando y les está exhortando, les está diciendo, ustedes están también sin entendimientos, están igual que los de la multitud. Ustedes están cerca de mí, pero están igual que los de la multitud. O sea, ¿cómo es posible? Han caminado ya tanto tiempo conmigo y todavía no les cae el 20, como decimos en mexicano, todavía no entienden. ¿O acaso estarán igual que los fariseos y los escribas? O sea, que no solo no han entendido, su corazón está endurecido. Y ciertamente esto era así, corazón que se fue ablandando más adelante. Y vamos a estar viendo esto. Así que el Señor, al explicarles y exhortarles esta parábola, les dijo esto en pocas palabras: dentro del hombre no hay ningún campeón. Dentro del hombre lo que hay es inmundicia, hay podredumbre, hay corrupción. En los Salmos decía, sepulcro abierto es su garganta, con su boca engañan y sus pies están listos para hacer el mal. ¿Por qué? Porque en el hombre, adentro del hombre, a causa del pecado, lo que hay es inmundicia, lo que hay es corrupción.
La semana pasada vimos que de dentro del hombre salen los pensamientos dañinos, del corazón del hombre salen los pensamientos dañinos. Y hoy vamos a ver el número 2 en esta lista, que es los adulterios. De dentro del hombre salen los adulterios. Y para que haya adulterio, tiene que haber matrimonio, ¿cierto? El matrimonio es una institución de Dios. Ya hablamos ampliamente del tema del matrimonio en la serie de la familia. Si quiere aprender más, escúchela, está disponible en las diferentes redes sociales de la iglesia. Pero el matrimonio es una institución de Dios. No fue una idea del gobierno, no fue una idea del Estado, no fue una idea de la sociedad. Es una idea de Dios. Dios lo planeó para las generaciones venideras, presentes y venideras. La primera boda se celebró, ¿sabes dónde? En el huerto del Edén, imagínate. Para los que andan buscando boda o anduvieron buscando, ¿te acuerdas dónde nos casaríamos? Y andabas buscando un bonito venue, ¿no? Un bonito lugar en donde celebrar esta boda. Bueno, esta primera boda se celebró en el mejor lugar, ¿no? En el lugar más maravilloso, en el huerto del Edén. Allí en Edén, el Señor mismo ofició la primera boda. Acompáñame a Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis 2, 24. Tenías ahí a Adán, al varón, tenías allí a Eva, la mujer, y dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos a Dios mismo por encima de la sociedad, por encima del gobierno, por encima de todo, instituyendo el matrimonio. ¿Y por qué decimos que este modelo de Dios no fue una sugerencia, no fue algo exclusivo para ellos, sino algo que nos incluye a nosotros, a todas las generaciones? ¿Por qué decimos esto? Porque si ves el texto nuevamente, acuérdate que los protagonistas, los que se van a casar, son Adán y Eva. Pero aquí dice en el texto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Dónde estaba la mamá de Eva? ¿Dónde estaba la mamá de Adán? Pues no figuran. Esto era entonces y es para nosotros, las generaciones que venimos después de Adán y después de Eva, el modelo de Dios, como Dios instituyó el matrimonio, y si no estás de acuerdo conmigo, reclámale al autor de la palabra, es que el hombre se desvincule de su papá y de su mamá, de sus padres biológicos, se desvincule de ese hogar paterno, no por supuesto peleado ni nada, simplemente que se separe para unirse, dice el texto, a su mujer y sean una sola carne y haya una sola familia. Y esto, como dije, va por encima de la cultura. No, es que nosotros somos latinos y ya sabes que vivimos 20 en una casa, 5 familias. Ok, qué bueno, qué bonita es la cultura latina, es deliciosa la comida, pero la cultura no ha de ser puesta por encima de lo que Dios estipuló. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y Dios estipuló eso. ¿Para bendición de quién? Para bendición de la familia, para bendición de los hijos, que todo esté acomodado en su debido orden. Y el matrimonio, mis hermanos, es un pacto, no es un contrato, es un pacto de amor, es un pacto de lealtad que dura hasta que la muerte los separe. No es un pacto eterno, no traiga la filosofía de Juan Gabriel, ¿no? De amor eterno e inolvidable. No, es un amor que dura hasta que la muerte nos separe, porque cuando nosotros muramos, allá Jesús dijo, no se van a casar ni se van a dar en casamiento. O sea, hasta allí dura. Y mientras que nosotros estamos en esta institución dada por Dios, por eso debemos de hacerla bajo los parámetros de la palabra. O sea, es temporal en esta vida solamente, pero debemos de hacerlo bien, conforme a las reglas que el Señor ha estipulado. Y como decía, este matrimonio tiene que ver con lealtad, tiene que ver con amor hasta que la muerte nos separe. El plan de Dios, como vimos en Génesis 2:24, es que el hombre se una, si lo ves en el texto otra vez, a su mujer. O sea, el hombre se une a su mujer, no a sus mujeres. No es poligamia, sino es monogamia. El hombre se une a su mujer, la mujer se une a su varón, y eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Ya que el matrimonio es una institución de Dios, pues el objetivo del adversario de Dios, que es Satanás en 1 de Pedro 5:8 se le conoce como el adversario, se le llama el adversario. Entonces Dios instituye el matrimonio para que estén unidos, y el trabajo del adversario, ¿cuál crees que sea? Su objetivo es separarlos. Dios une, Satanás separa, Satanás divide, y es lo que vemos, que su objetivo es separar, destruir, y una de sus estrategias favoritas, ¿sabes cuál es? El adulterio. El adulterio es una herramienta clave de Satanás
para separar lo que Dios unió. Y aclaro, mis hermanos, que no estamos culpando al diablo de los adulterios, ¿eh? Nosotros no somos de los que le echan la culpa al diablo de todo. No, pues que se equivocó el de la guitarra. Digo, el de la guitarra, ¿verdad? Se equivocó el de la guitarra. Ah, no, es el diablo. Es que el diablo metió la cola, el diablo metió los cuernos. Y sacamos todo este tipo de cosas de culpar a Satanás. Y no, resulta que el hombre tiene un espíritu de chisme, o la señora tiene un espíritu de chisme. No, no es espíritu, es que es chismosa. Y la palabra dice que nos quitemos eso de encima, no que hay que liberarlo. No, no hay que liberarlo. Él, si es hijo de Dios, tiene que someter su carne, tener dominio propio y obedecer lo que dice la palabra con el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿te fijas cómo hacemos una revoltura? No estamos echándole la culpa al diablo de los adulterios. Cada uno, dice la palabra, de su propia concupiscencia es tentado y responde, y tiene pues también la decisión de caer en la tentación o de decir como Jesús cuando fue tentado en el desierto: escrito está. Por eso debemos de estar llenos de la palabra. Pero esta estrategia de Satanás, mis hermanos, es una estrategia que funciona de muchas maneras. O sea, que se va sembrando en la mentalidad de las personas desde que son niñas. Las sociedades se han ido degradando y surge, por ejemplo, en nuestra cultura occidental, este tema de las telenovelas, del entretenimiento. Por medio del entretenimiento, que es el que forja el carácter y los valores de las generaciones, se va introduciendo esta idea del adulterio como algo aceptable. Ser algo inmundo se convierte en algo aceptable. Y tenemos allí las novelas, ¿no? Las novelas que siempre es la misma historia. No creo que yo soy novelero, simplemente todas son iguales. Todas tratan de lo mismo, ¿no? La chiclera mugrosa que está vendiendo en la esquina, ¿verdad? Chicles y boletitos de lotería, y pasa el hombre, un caballero, ¿no? Así todo guapo en un Mercedes-Benz, y se flechan, amor a primera vista. La mugrosa chiclera con el empresario. ¿Y qué ocurre? Pues resulta que el empresario es casado. Pero la esposa es una malvada, ¿verdad? Es una malvada y lo trata mal y etcétera. Y la chiclera sí lo entiende, sí lo comprende, lo ayuda a descubrir el chiclero que lleva dentro, ¿no? Entonces se entienden perfectamente, se flechan y uno está ahí, ¿no? Viéndola desde niño, está uno, mira, bajo mecha Marimar, ¿verdad? Entonces ahí viendo la novela. Y terminas abrazando como algo tierno el adulterio, porque al final la chiclera o la mujer esta pues destruyó una familia, como haya sido la esposa, no importa si haya sido una villana, pero lo terminamos abrazando y lo vemos como algo, pues si hay amor, hay algo que lo justifica y lo abrazamos y se vuelve parte de nuestra cultura. Y después, cuando lo vivimos en nuestros familiares, en nuestro entorno familiar, digamos, secundario, cuando el de nuestra familia que cometió eso, o sea, el victimario de esta situación, ¿qué hacemos? Tendemos a tomar todo lo que aprendimos de las novelas. No, pero es que también ella es una villana y etcétera, y lo justificamos, ¿no? Pero cuando el de nuestra familia es la víctima, olvídalo, ¿no? O sea, no, es que sales. El punto es de que tenemos todo esto arraigado en nosotros, que lo adquirimos de todos lados, pero nosotros no queremos ir a la doctrina de La Rosa de Guadalupe, ni de todas las telenovelas, ni Netflix, sino lo que está en la palabra. Vamos a definir lo que es adulterio. Según el diccionario de la Real Academia Española, adulterio es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Esto es lo que el diccionario nos dice. Y en la Biblia nosotros vemos por lo menos dos palabras que se traducen como adulterio. En hebreo se utiliza la palabra naap y en el griego se utiliza la palabra moikeia. El significado de estas dos palabras, tanto naap como moikeia, en el hebreo y en el griego, es básicamente el mismo del que nos da el diccionario de la Real Academia Española. Desde culturas antiguas, el adulterio ha sido algo reprobable. O sea, no estoy hablando de la cultura nuestra, ya la definí, en donde ya es algo divertido, es algo, etcétera. En las culturas antiguas, el adulterio era ya visto como algo reprobable. Hay quienes se aventuran a decir que los 10 mandamientos y la ley es una copia del código de Hammurabi, ¿no? Una cultura más antigua que los hebreos. Y mis hermanos, eso no lo negamos, históricamente está allí, pero ¿sabes qué? Lejos de ser algo que se oponga a la palabra de Dios o que de alguna manera ofenda o de alguna manera evidencie que hay algo por ahí raro, es algo que confirma lo que Dios mismo nos dice en su palabra. Porque el Señor dice que en su palabra que nos hizo a su imagen y conforme a su semejanza, en cuanto a lo moral también. Y si el hombre, aún sin conocer a Dios,
rechaza el adulterio, algo que Dios también rechaza, ¿sabes por qué es? Es porque Dios depositó esa conciencia en el hombre, porque esa imagen y semejanza del hombre, aunque con pecado, pero tiene esos elementos de rechazar aquello que Dios rechaza. Por supuesto, la conciencia se ha ido cauterizando, se ha ido violentando y distorsionando hasta llegar a donde estamos, pero las culturas antiguas sí reprobaban el adulterio. El adulterio involucra la traición, el adulterio involucra mentira, el adulterio también comunica deslealtad, lo involucra todo esto. Por esto es algo reprobable moralmente hablando. ¿Por qué? Porque es una traición a un pacto de fidelidad, a un pacto de amor. Entonces la persona que es la víctima en este asunto se siente traicionada por aquel o aquella quien juró delante de Dios amor eterno y fidelidad y lealtad. Pero además involucra mentira. ¿Por qué? Porque ahí tienes al marido, ¿no? Diciendo, ya me voy a la oficina. Así se llama el amante, la oficina. ¿Sí? Entonces vemos que hay mentira. Y la persona quien es engañada se siente de lo peor, terrible. ¿Por qué? Porque hubo deslealtad, porque hubo mentira, porque hubo traición y todo esto. Trae destrucción. Y la ley de Dios incluye el adulterio. Es el 7º mandamiento. Si vas conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 14, o nada más anótalo. Creo que si te sabes los 10 mandamientos, ahí va a aparecer. Solo anota que está en Éxodo 20 porque vamos a ver 3 citas más. En Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio. En Éxodo 20, 14 está el mandamiento así: no cometerás adulterio. ¿Qué tal? Y hermanos, aclaro que la ley moral no ha sido abrogada, no quedó anulada. O sea, hay quienes dicen, no, pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces podemos matar. O sea, no, sigue la ley moral vigente. No cometerás adulterio, 7º mandamiento sigue vigente y Dios sigue reprobando el adulterio. Pero no solo está el mandamiento, no cometerás adulterio, sino que Dios deja también escritas las consecuencias para aquellos quienes cometen adulterio. O sea, Dios no es como nosotros. No hagas eso. Y si lo hago, ¿qué? No, pues nada. No hay consecuencias. Con nuestros hijos, ¿no? A veces. No hagas esto, hijo, etcétera, etcétera. Le explicas y lo hacen. Y no hay consecuencias. Entonces, ¿qué? Lo siguen haciendo, ¿no? Bueno, Dios no es así. Dios trae las consecuencias para el adulterio. Y lo vemos en Levítico capítulo 20, versículo 10. Esto ya es, digamos, la extensión de la ley. Ya es de manera más detallada. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente, ¿qué dice? Serán muertos. Creo que apareció ahí en la pantalla. No. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Qué tal la consecuencia? La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Deuteronomio capítulo 22, versículo 22. Vemos aquí otra vez la consecuencia para aquellos quienes violan este mandamiento, 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Deuteronomio 22, 22. Si fueres sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Y aquí viene el propósito: así quitarás el mal de Israel. Dios, mis hermanos, llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos, ¿sí? De Abraham, o en Abraham hizo una nación, un pueblo santo. ¿Por qué Dios no hizo una nación ahí en medio de los caldeos? Dios separó a Abraham. Esto nos habla de santidad. Eso es santidad, eso es separación. El pueblo de Dios debe de ser de acuerdo a el Dios del pueblo, ¿sí? El Dios de ese pueblo. Si Dios es santo, ¿cómo se espera que sea el pueblo? Un pueblo santo, un pueblo separado. ¿Cómo vemos esto nosotros en la iglesia, en el Nuevo Testamento? No estoy diciendo que la iglesia sustituya a Israel, eso es otro tema, pero en el Nuevo Testamento nosotros vemos esto. Vemos en 1 Corintios 6 que un miembro de la iglesia estaba en un pecado inmoral, en un pecado de inmoralidad. ¿Qué fue lo que dijo Pablo, inspirado por Dios? Quitad a ese perverso de entre vosotros. En ese caso no lo apedrearon, pero el principio es el mismo. El principio es que Dios extirpa
el mal que está en el pueblo para que el pueblo sea santo. ¿Es Dios malo? ¿Es Dios, a lo mejor dices, injusto? ¿Es Dios implacable? No, es el mismo Dios de amor y de misericordia, pero sigue siendo santo. Entonces vemos aquí el propósito de la paga del pecado es muerte, en este caso con el séptimo mandamiento, quitar el mal de Israel y que el pueblo permanezca santo. Ahora vamos a nuestra sociedad actual. En nuestra sociedad actual ha habido ya muchos países que han despenalizado el adulterio. O sea, vemos desde el Código de Hammurabi que era algo digno de condenarse, era un delito, era algo ilícito en el pueblo de Israel. Pero ¿qué de nuestra sociedad? De nuestra sociedad también lo fue en algún momento, pero como dije, se ha ido degradando y muchos países han despenalizado el adulterio. Por ejemplo, en Colombia, no sé si hay por aquí algún colombiano, pero Colombia fue de los países de Latinoamérica que empezaron con esto de despenalizar el adulterio. En Colombia lo despenalizaron en 1935. Después, en España, cuando se pensaría que los españoles, como son europeos, son de más open mind, pues no, ellos lo despenalizaron después, en 1978. En Chile se despenalizó en 1994. Un año después, en Argentina, en 1995. En Brasil, en el 2005. Y México, hasta el 2011. O sea que México demostró ser un poco más conservador en ese tema, nada más que últimamente ya como que nos desatamos, ¿no? Los mexicanos, hablando como país y leyes como estas, ¿no? Realmente son pocos los países los cuales consideran todavía el adulterio como un delito. No voy a decir todos los países y cuándo lo despenalizaron, eso si te interesa lo puedes buscar. El punto es de que quedan pocos países en los cuales el adulterio todavía es delito y nosotros vivimos en uno de esos países, de esos pocos países que todavía ven el adulterio como un delito. En 21 de los estados de este país el adulterio todavía es un delito. Ahora, por ejemplo, en Maryland el adulterio es castigado con una multa de $10, por ejemplo, ¿no? Para que veas cómo está el asunto. Por si te sentías, sí, la gran nación. Bueno, volviendo con el pueblo de Israel, ¿cómo se ejecutaba la pena de muerte para los adúlteros? O sea, ya vimos el mandamiento, vimos la consecuencia, pero ¿cómo funcionaba? ¿Cómo era ya a la hora de aplicarlo? Bueno, según la ley debía de haber 2 o 3 testigos. 2 o 3 testigos. O sea, no podías ir y con el que te cae gordo, no, este es adúltero, y acusarlo y lo apedreaban. Tenía que haber 2 o 3 testigos. Y ahora, esos testigos pues debían de ser personas de confianza, no el compa del que lo acusa porque lo quiere que lo maten. O sea, la Biblia nos muestra todo esto, o sea, y hay otros parámetros que debían de considerarse para ejecutar esta pena de muerte. Por eso, mis hermanos, cuando leemos en la Escritura acerca de el que da falso testimonio, es algo grave. Hoy en día cualquiera, no, sí, acusa a alguien y el otro se dice, no, yo lo vi, y se caen en contubernio para lograr objetivos, pero la Biblia, pues dependía de esto la vida, ¿no? Entonces la Biblia por eso condena a los falsos testigos, a los testigos falsos. Y había varios criterios, decía que 2 o 3 testigos debían de estar allí presentes, y por esto era algo muy bueno. O sea, por un lado esto era algo muy bueno, ¿por qué? Porque se guardaba la integridad física de la persona. O sea, esto protegía que pues no vieras apedreamientos por todos lados, ¿no? Imagínate si fuera así nomás porque no, este es adúltero, sí, lo apedreas. Pues imagínate una apedreadera por todos lados. Entonces esto regulaba de alguna manera y protegía a la víctima o a las personas de injusticias. Pero por otro lado, dije que por un lado era bueno porque protegía la integridad de las injusticias o a las personas de las injusticias, pero por otro lado se prestaba para que hubiera una perspectiva un tanto relajada al respecto. Yo te pregunto, vamos a usar la mente un poquito. ¿Qué probabilidades hay de que alguien se ha encontrado en el acto mismo? Vamos a hablar en aquel contexto. ¿Qué tantas probabilidades había de que alguien fuera encontrado en el acto mismo de adulterio? Realmente muy pocas, ¿no? Realmente pocas. O sea, por lo tanto, ¿había que ser lo suficientemente tonto para que te encontraran en el mismo acto? ¿O había que ser lo suficientemente descarado para que te encontraran en el mismo acto, a tal grado de que 2 o 3 personas te vieran y te llevaran ante el tribunal para que la justicia se ejecutara? Entonces, se prestaba para que algunos pensaran de esta forma: puedo involucrarme sentimentalmente con alguien, siempre y cuando no haya, pues, con la consumación. Usted sabe a qué me refiero, ¿no? No me tengo que preocupar si solo estoy involucrado sentimentalmente con alguien.
Alguien podría pensar de esta forma también. Puedo tener contacto físico con alguien que no sea mi esposa o el esposo en el caso de la mujer, pero sin llegar a la consumación. Si no se llega a la consumación, no tengo de qué preocuparme. Había otros que eran un poquito más abusados, entre comillas, y decían, puedo consumarlo, siempre y cuando me esconda bien y no me agarren, no me atrapen. Entonces, aquí estamos viendo los dos lados de esto, ¿no? Pero mis hermanos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo, se hizo como uno de nosotros, y Él enseñó, como decía. Y Él vino a poner en orden todo. Estos excesos que estamos viendo, estas, digamos, distorsiones que había y que seguiremos viendo, el Señor vino a ponerlas en orden. Acompáñame a Mateo capítulo 5, versículo 27, en el conocido sermón de Jesús, el sermón de la montaña, que fue dicho a los discípulos, a un grupo de discípulos del Señor. Las multitudes se quedaron atrás y Jesús hablaba a sus discípulos, quienes se quedaron ahí escuchando las palabras del Señor, entre ellos por supuesto los 12. Y Jesús dice en Mateo capítulo 5 versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo me imagino una pausa y todos así, me interesa. O sea, Jesús va a regular o va a decir algo al respecto del séptimo mandamiento, del tema del adulterio. Ok, estaban todos atentos y listos para escuchar. Oyeron que fue dicho eso, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué te parece? Jesús en el versículo 17 acababa de decir, no piensen que he venido a abrogar la ley, no piensen que he venido a quitarle su vigor a la ley, lo que he venido es a hacerla cumplir. Entonces, cuando Él toca el punto del adulterio, viene el verdadero sentido, la verdadera interpretación. Yo he venido a hacerla cumplir. Y esas palabras que dice, pero yo os digo, le dan todo el sentido al mandamiento. No hay otra explicación acerca de lo que la ley dice. Lo que yo digo, eso es porque yo soy Dios, podría decir Jesús. Porque yo y el Padre uno somos. Yo estuve allí cuando la ley se escribió y cuando se le dio a Moisés. O sea, yo soy por quien fueron hechas todas las cosas, para acabar pronto, ¿no? Así que yo os digo le da todo el sentido a lo dicho tanto en Éxodo como en Levítico, como en Deuteronomio. Jesús dijo entonces, pongámosle mucha atención, en el versículo 28, cualquiera. Esto nos habla de algo indiscriminado. O sea, para aquellos quienes dicen, no, es que eso de la Biblia es muy machista y que no sé qué, la mujer, tú sabes, las feministas, ¿no? Bueno, aquí el Señor está incluyendo a todos. Esto incluye a todos, cualquiera, hombre o mujer que sea casado, por supuesto. Y dice después que mira a una mujer para codiciarla. Aquí vemos dos factores, vemos mirar y codiciar. Esa palabra mirar es la palabra blepo, que significa observar, significa contemplar, significa discernir. O sea, una cosa es ver, y ahorita los estoy viendo todos, y otra cosa es observar, y observar así claramente y ver qué es lo que está pasando por aquí y discernir. O sea, ¿te fijas? Son dos cosas diferentes y eso es lo que blepo significa. Es una mirada más allá de lo normal, más allá, una mirada que se clava, más allá de lo normal. Y luego la otra palabra, el otro elemento, factor que vemos es codiciar. Codicia es el deseo vehemente de poseer o de lograr una cosa. Eso es codicia. Es la palabra epitumeo en griego, es desear ardientemente. Cuando se habla hoy, por ejemplo, en muchos lugares se está predicando el evangelio de la codicia. Tú puedes lograr algo, sueña en grande, eso es, y empiezan a exacerbar a las personas para que salgan y consigan eso que desean vehementemente, ¿no? Y lejos de llevarlos a la piedad, los llevan a la codicia, ¿no? Y hablando por supuesto de cosas materiales, es deseo vehemente de poseer o de lograr algo. Y mis hermanos, es el objetivo al que Jesús se está refiriendo cuando dice cualquiera que observa a una mujer deseándola vehementemente. Pero, como dijimos, cualquiera puede ser al revés. Puede ser una mujer que observa vehementemente deseando a un hombre. O puede ser incluso entre los mismos sexos, ¿no? La relación de estos dos elementos, mirar y codiciar, es muy, muy importante. Vayamos de nuevo a Génesis capítulo 3, versículo 6. Ya que hablamos de Adán y de Eva
y su boda maravillosa. En Génesis capítulo 3, versículo 6, vemos aquí esta relación entre el elemento mirar y el elemento codiciar. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Estamos hablando de la caída del hombre. O sea, gracias a esto, tú y yo estamos acá y estamos experimentando las consecuencias del pecado en nuestros cuerpos físicos, ¿no? O sea, a causa de esto, nuestros cuerpos se enferman, hay pandemias, y todo lo que puedas quejarte, así hablando de manera general como humanidad, pues fue causado porque alguien vio y codició. Mirar y codiciar. Yo te pregunto, ¿fue culpa del árbol? ¿Fue culpa del árbol que estaba tan bonito? Pues ¿por qué? ¿Quién le manda ese árbol a estar tan bonito y tan codiciable y tan bueno para comer y agradable a los ojos? No fue, habría que tener falta de sentido común para echarle la culpa al árbol, ¿no? Si no es culpa del árbol porque está muy codiciable. Y por ende sería culpar a Dios porque Dios creó ese árbol. ¿Fue culpa de la serpiente? Preguntemos aquí. ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas? ¿Fue culpa de la serpiente? No. Adán y Eva miraron, codiciaron y adulteraron espiritualmente. Es decir, fueron desleales al acuerdo que Dios hizo con ellos. Y les dijo, de todo árbol podrán comer, menos de este. Así que nadie los forzó, nadie los obligó. Simplemente Satanás, la serpiente, tentó y ellos decidieron caer a la tentación. Ellos decidieron comer. Así que tampoco fue culpa de la serpiente. Ese argumento también lo usó Eva, ¿no? Pues la serpiente, ¿no? Pero no hay culpables, otros culpables en nuestro pecado. Y este principio lo vemos aquí. Volviendo con las palabras de Jesús, en su interpretación perfecta de la ley, porque quiero que quede claro, no hay error, no hay falla en la interpretación que Jesús le daba a la misma ley. En su interpretación, Jesús dice que es culpable de adulterio cualquiera, ya lo vimos, sea hombre o sea mujer, que mira con deseo sexual a otra persona. Y esto, mis hermanos, aunque no haya cometido el acto físicamente, dice Jesús, ya adulteró con ella en su corazón, en su corazón. Como dijimos, el corazón es el centro de los pensamientos, es el sistema operativo del hombre, y Jesús se va hasta allá. En su interpretación dice, no hay necesidad de que haya un contacto físico, ni sentimental, no hay necesidad de que te agarren. Si tú miras con deseo sexual a otra persona que no sea tu esposo, ya eres culpable de adulterio. Y ya sabemos cuál es la paga del pecado, ¿no? Y ya sabemos cuál es la paga del adulterio, por supuesto. ¿Cómo funciona todo esto? De dentro del corazón, dijo Jesús, salen los pensamientos dañinos, los pensamientos que destruyen. Vimos algo la semana pasada, pero esto continúa de esta forma, ¿no? Manifestado en adulterios. Los ojos encuentran a alguien deseable. Encuentran a alguien deseable. Y entonces la mente y el corazón, que vimos que están conectados, la mente y el corazón construyen una fantasía. Entra por los ojos y se alimenta desde el corazón, lo que está en el corazón de todos, en trabajo, en equipo con la mente, y construyen una fantasía. Una fantasía. Según Jesús, allí es en donde comienzan los adulterios. Según Jesús, ya desde ahí, ya la persona es culpable. No desde el momento en el que vio, sino desde el momento en el que vio con deseo y con su mente desde su corazón maquinó una fantasía. Pero usted y yo sabemos que allí no termina el asunto. La naturaleza carnal del hombre, y cuando escuchas esa palabra carnal, interprétalo como animal, ¿sí? O sea, un animal no le es infiel, o no le es fiel, a su pareja. O sea, tienes ahí dos perros y el perrito no le es fiel. O sea, la primera perra que pasa así en celos, ahí va atrás con todos los demás, porque es un animal, ¿sí? Estamos hablando dentro del mundo animal, ¿no? Sentido común. Cuando entonces pensemos en lo carnal, es en lo animal. Entonces muchas personas se conducen así, como animales, ¿no? Y por eso, y no lo tome a mal ni como ofensa, Satanás desea degradar lo que Dios creó. Satanás desea llevar al hombre a un estado de
de humillación y que pierda de alguna manera esa imagen y semejanza que tiene con Dios. Desea verlo así como animal, hundido en el pecado, hundido en la inmundicia. Entonces la naturaleza carnal, animal del hombre, lo arrastra, es llevado para consumar aquello que fantaseó. La diferencia entre los animales y nosotros es que los animales no tienen la capacidad de discernir, de pensar. Ellos nomás siguen su instinto. Por eso hablamos de esta palabra carnal. Es lo que se deja llevar solo por los instintos, solo por los impulsos. Pero nosotros tenemos raciocinio y nosotros sí tenemos esta capacidad y esta conciencia dada por Dios para ser fieles a nuestros cónyuges. Así que la naturaleza carnal arrastra al hombre a consumar aquello que fantaseó. Un perro no fantasea, sigue los impulsos, pero el hombre se le cuenta como pecado. ¿Por qué? Porque lo maquina, porque lo fantasea en su mente. Mira, nadie, absolutamente nadie, comete adulterio sin darse cuenta. O sea, llega a consumarlo. Ahora sí estamos hablando de la consumación. Nadie llega a consumar el adulterio sin darse cuenta. No sé cómo pasó, no sé qué me pasó. Bueno, esa es una excusa mentirosa de aquel quien no se quiere arrepentir. Cuando lo cachan, es que no sé cómo pasó. Es mentira, porque todos en algún momento vieron, maquinaron desde su corazón, fantasearon hasta llegar a consumarlo. Así que esa excusa barata no funciona. Para aquel quien se quiere arrepentir y quien busca la restauración, debe de deshacerse de esas excusas baratas y reconocer lo que vamos a ver más adelante. Reconocer que no hay ningún campeón dentro de nosotros. ¿Te das cuenta? Ninguno. Lo que hay es un inmundo adúltero. Será fuerte, ¿no? Y aunque seamos hijos de Dios, mis hermanos, todos tenemos ese potencial. Esta lista que está aquí la dijo el Señor de aquellos quienes tienen corazón. Así que si tienes corazón, o sea, lo interno de los pensamientos, tienes este potencial, tenemos este potencial de los malos pensamientos, de los adulterios, de todo lo que viene más adelante. Así que ya sabes a qué te enfrentas si vienes, ¿no? Pero vamos a llegar a un final increíble, ¿no? De lo que el Señor tiene para enseñarnos. Aunque seamos hijos de Dios, entonces tenemos el potencial. Y a lo mejor tú dices, bueno, yo soy hijo de Dios y yo soy bien santo. Ok, gloria a Dios, aleluya. Pero más o menos como a dónde le llegas a David, el rey David. Así te comparas. No, yo soy bien santo. Okay. ¿A dónde le llegas a David? Porque según yo en la Biblia dice de David que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué te parece? Oye, de mí no ha dicho eso, que yo sepa de nadie aquí. Entonces, por esto podemos enfatizar y afirmar que tenemos todos este potencial. Si David lo tenía porque tenía corazón, pues nosotros también. Y el propósito de estas advertencias es precisamente que nos guardemos, que no nos sintamos como, no, yo estoy por encima de eso. Nadie estamos por encima de eso. Segundo de Samuel, capítulo 11, si me acompañas, registra este lamentable adulterio del rey David, del hombre, repito, conforme al corazón de Dios. Segundo de Samuel 11, y el Señor no lo escondió, el Señor lo dejó registrado en la Escritura. Segundo de Samuel 11, versículos 1 en adelante. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Fíjate bien, el pueblo de Israel está en un momento de victoria militar, ¿sí? Dice en este mismo versículo 1 que todo Israel estaba en la guerra. Estaba Joab, estaban también los siervos y tuvieron una victoria militar. ¡Qué maravilla! Pero David no estaba allí. David estaba en Jerusalén. O sea, váyanse todos a la guerra, yo aquí me quedo. ¿Sí? Estaba fuera de lo que le tocaba hacer. El rey, pues es la persona que gobernaba, en ese tiempo era la persona que gobernaba, pero era también la persona que no gobernaba desde el trono, sino que estaba también ahí en los trancazos, estaba también en los golpes. Entonces en la guerra, en los flechazos y todo esto, era el que dirigía.
O sea, todos lo seguían a él, hacia donde el rey decidía ir. Y esto en un principio de liderazgo, el líder va al frente con todos. O sea, tanto el pastor como ancianos, nosotros vamos al frente. Si se invita, por ejemplo, a dar el discipulado, a tomar el discipulado de Avancemos, es porque nosotros ya lo tomamos, es porque nosotros ya lo estudiamos. O sea, no puede pararse alguien y decir que es líder si no hace lo que todos los demás hacen también y están sujetos a eso, ¿no? Entonces David se quedó en Jerusalén en vez de estar en donde todos estaban. Versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. A ver, espérame tantito. Léelo de nuevo conmigo. El lecho, léelo bien, no es leche, ¿eh? El lecho es la cama. Imagínate, la cama real del rey. O sea, el rey se paró de la cama. ¿A qué horas? Al caer la tarde. ¿Qué te parece? No solo no estaba en la guerra, sino que se despertó tarde el rey, ¿no? Por la tarde y en la cama, mientras que todos estaban en la guerra. Versículo 2, la segunda parte. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Ahí andaba. ¿Sí? Ya que se despertó tarde, quizás se tomó su cafecito y andaba, pues mira qué bonito, mi reino, todo bien maravilloso. Mientras el pueblo en la guerra, ¿no? Todo Israel. Pues ahí están todos los hombres andan en la guerra. Y las mujeres se quedaron solitas en sus casitas, ¿no? Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Qué te parece? Mis hermanos, David se estaba paseando por el terrado y de pronto ve esta escena. Allí David tuvo la oportunidad de hacer lo que hizo José. Era conocida la historia por él, ¿no? Seguramente se había enseñado, seguramente él mismo en su momento lo enseñó también. ¿Qué hizo José cuando la esposa de Potifar andaba pero detrás de él? Y ándale José, y ándale José, y ándale José. ¿Qué hizo? Salió huyendo, la dejó con todo y ropa. O sea, él imagínate, se le estaba insinuando. A David no se le estaban insinuando, simplemente se estaba bañando ya la mujer. Y en vez de David decir, híjole, qué mala onda, ¿no? Y irse a otro lado, ¿qué hizo? Se clavó blepo, o sea, se quedó viendo fijamente, se quedó a ver el show, el espectáculo, ¿no? Allí, mis hermanos, David ya había adulterado en su corazón. Por esto vemos cómo Jesús le da la correcta interpretación a este séptimo mandamiento. Allí ya adulteró en su corazón. Los mandamientos de Dios son para guardarnos de la muerte, son para guardarnos del pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora a dónde le llevó este ver y quedarse observando, codiciar, y vamos a ver a dónde le llevó. Sus ojos vieron, su mente y su corazón en equipo buscaron la forma de materializar aquello que él había fantaseado cuando se quedó observando. Versículo 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. O sea, no sé si lo alcanzas a ver, hasta aquí ya es un embarradero. Espiritualmente hablando, ya David ya adulteró en su corazón, ya es culpable. Pero va a añadir todavía más pecado a su pecado porque está ahorita en modo animal, ¿sí? Ahorita está en animal mode, así, vámonos. El impulso a todo lo que da. Y le dicen, esta es Betsabé, hija de Eliam. O sea, Eliam, David, mujer de Urías Eteo. O sea, es casada David. Pero él no ya, modo animal, por sus instintos, por sus impulsos. A esas alturas, a él no le importaba que fuera casada. ¿Por qué? Porque el adulterio ya había sido concebido en su corazón y en su mente. Ya tenía su decisión tomada. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué te parece? Estoy planteando esto para que veamos que todos tenemos el mismo potencial, todos los que tenemos corazón. Y estamos viendo varios elementos que te llevan a eso, que podemos nosotros considerar para no llegar a ese punto, y vamos a seguir viendo más. Volviendo con Jesús, durante su ministerio terrenal, Jesús trató un caso de adulterio, es decir, no solo interpretó el séptimo mandamiento y le dio todo el sentido para precisamente evitar caer en esto, desde el momento en el que decía de dentro salen, o sea, no te preocupes por lo externo, sino ve tu corazón, ¿sí? Pero además el Señor trató un caso de adulterio de primera mano, estuvo frente a un caso de adulterio, lo vemos en Juan capítulo 8,
del versículo 3 en adelante. Juan capítulo 8. Jesús frente a un caso de adulterio. Dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. A ver, detengámonos ahí por un momentito. ¿Quiénes son los personajes que vemos primeramente en esta porción bíblica? Dice los escribas y fariseos. Ahora, ¿qué conexión tienen con el núcleo de esta serie, con el tema de esta serie, desde donde fluye? Bueno, estos son los mismos que en el capítulo 7, versículo 5, le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos y comen con manos inmundas? Son los mismos, aquellos quienes vinieron para acusar a sus discípulos, desacreditar a Jesús, desacreditar todo lo que enseñaba y pues por supuesto matarlo. Son los mismos que aparecen aquí y le traen a Jesús a esta mujer. Se trata de escribas y fariseos. Mis hermanos, no hace falta explicar ni justificar la realidad de que ellos eran también inmundos porque tenían corazón. Pero estos eran inmundos que no querían reconocer su inmundicia. O sea, choca con nuestra, no sé, con nuestro orgullo, choca con nuestras ideas, que nos digan eres un inmundo y se activa inmediatamente la defensa. ¿Y tú qué? ¿No? O sea, salta inmediatamente. Pero esa es la actitud de los fariseos y escribas. Ellos no querían reconocer que eran inmundos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Sabes qué es lo que hacían? Trataban de hacer cosas externas para ocultar su inmundicia. Trataban de inventar, añadir cosas, ceremonias, prácticas, y se encargaban de que todos los vieran, ¿sí? Ellos ayunaban, pero no que ayunar sea malo, sino que ayunaban para que los vieran. Y, ¿qué te pasa, hermano fariseo? No, que estoy ayunando. Ah, no, qué espiritual. Y tú te acabas de comer unos tacos de birria, ¿no? Con consomé, así. Híjole, no, pues qué carnal soy. No, este sí es tremendo, ¿no? Ellos se encargaban de que cuando ayudaban a los necesitados se tocara trompeta y papá, que estoy ayudando al necesitado, véanme todos, y lo pongo en mi Facebook aquí, véanme bien. Bueno, estaban construyéndose una reputación intachable, tratando de ocultar el inmundo que estaba en ellos. Ahora, ¿cuál era la motivación de traer a esta mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio? Y por favor, quiero aclarar esto. No estamos juzgando las intenciones de los fariseos, o sea, nosotros. Hubiera sido un error en ese momento juzgar las intenciones del corazón de ellos. Hubiera sido un error, solo Jesús puede hacer eso. Pero sí podemos juzgarlo porque sabemos qué es lo que pasó después. Y es que Jesús fue crucificado. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Juan Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? Discípulo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro estuvo ahí en primera fila. Y cuando él escribió este evangelio, esto ya había acontecido. Jesús ya había muerto y había resucitado. Así que él puede decir con toda libertad, y Pedro podía decir con toda libertad, cuál era la intención de su corazón. Nosotros no. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Entonces, la intención de ellos era tenderle una trampa al Señor, tenderle una trampa a Jesús. Aparentemente estos inmundos de closet buscaban que la ley se cumpliera. O sea, quienes no estaban o quienes estaban en ese momento, no nosotros, ellos al ver a la mujer traída por ellos ante Jesús, dicen, no, pues aquí están los espirituales. Estos quieren hacer cumplir la ley, quieren sacar el mal de Israel, por esto traen a esta mujer adúltera aquí delante de Jesús. Eso era la apariencia que ellos pintaban. Y no cabe duda que conocían la ley, por supuesto, ellos sí sabían leer, no como la demás gente a la que Jesús se acercaba, ¿no? Ellos la conocían, la explicaban, la sabían interpretar, y lo vemos en el versículo 5. Y dicen, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y ahora vemos en realidad la intención de ellos. Ahí va la pregunta. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Esto se pudo definir y se pudo especificar después. El inmundo de closet, mis hermanos, denigra a las personas.
El inmundo de closet, o sea, el que todavía no reconoce que es un inmundo, el que se quiere quedar con su inmundicia y taparlo con prácticas religiosas, etcétera, no solo denigra a las personas, sino que las ve como un objeto. Las ve como un objeto. Aquí vemos a los fariseos y a los escribas expresándose de una forma denigrante de esta mujer. Dice, en la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres, ¿no? Así como tales mujeres. Esa es una actitud de alguien quien no reconoce su propia inmundicia, de alguien quien se deja guiar por sus impulsos y por su corazón y denigra a las personas y dice, el paisita este, ay, el mugrosito, el ilegal, así, ¿no? ¿Te has oído eso? Apesta delante de Dios. Se expresaban así. La ley, mis hermanos, por otro lado, decía que ambos, lo vimos, tanto mujer como varón, debían de ser apedreados. La pregunta es, ¿dónde estaba el varón aquí? Está la mujer, pero ¿y el varón? Dice la ley que ambos debían de ser, lo vimos, ¿no? Ellos conocían la ley. Además, ellos la veían solo como un objeto. La mujer era solo un objeto para ellos, para cumplir con su agenda personal. ¿Cuál era su agenda personal? Su agenda personal era acusar a Jesús, su agenda personal era matar a Jesús, y la mujer era solo un objeto, una mujer de esas, ahí ponla como un objeto. Así es como piensan aquellos quienes son inmundos de closet. ¿Cómo funcionaba este plan de ellos para matar a Jesús? Vamos a ver un poquito cómo funcionaba este plan, pensando un poco, ¿no? Si Jesús en este escenario decía, está la mujer ahí, está la pregunta que ellos dicen y apelando a la ley. Si Jesús decía, déjenla ir, ¿qué iba a ocurrir? Lo iban a acusar de contradecir a Moisés. O sea, estás contradiciendo la ley y vámonos sobre él. Este era uno de los escenarios que ellos vieron cuando planearon esto, ¿sí? Y si Jesús decía, procedan, ejecútenla, apedréenla, ¿qué iba a ocurrir? En primer lugar, lo iban a acusar de contradecirse. Pues no que veniste al mundo no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. No que mucho amor y mucho perdón y misericordia. Ahí está, te dije, es un falso, es un mentiroso. Pero además, mis hermanos, hay un elemento bien importante y bien interesante también. Acuérdate, por eso dije, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y se encarnó, Jesús. Jesús, con un cuerpo humano como el de nosotros, estuvo en una cultura, en un tiempo, bajo un gobierno. O sea, todo esto fue real. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba bajo el imperio romano. Es decir, la ley, ellos no podían ejecutarla, digamos que con libertad. O sea, este apedreamiento no podía ejecutarse así nomás, porque ellos estaban bajo el imperio romano. Cuando Jesús fue crucificado, ¿qué ocurrió? Pues no lo crucificaron o no lo apedrearon, o sea, no murió conforme a la ley judía, apedreado, sino que murió crucificado bajo Poncio Pilato, bajo el imperio romano. Entonces, ¿qué ocurría? Por esto estoy resaltando esto, que si Jesús decía apedréenla y la apedreaban y ellos con mucho gusto lo iban a hacer, ¿qué iba a ocurrir? Que iba a llegar a oídos del imperio romano. ¿Cómo que ejecutaron a alguien sin consultar con nosotros? Aquí nadie puede ejecutar, solo nosotros somos los que ejecutamos la ley. Ah, no, pues fue un tal Jesús. Nosotros obedecimos lo que nos dijo un tal Jesús y pum, sobre Jesús. O sea que por todos lados, según ellos en su plan, tenían acorralado a Jesús. ¿Qué te parece? Y aunque ellos, quiero resaltar esto, aunque ellos veían a esta mujer solo como un objeto, solo como un monigote ahí para cumplir su plan de matar a Jesús, no debemos de olvidar que esta mujer era culpable de adulterio. O sea, no estamos tratando tampoco de justificar algo por nosotros mismos, de rezarle culpa. Esta mujer era culpable de adulterio. Y vamos a ver cómo reaccionó Jesús. Vienen ellos con su super plan para, según ellos, matarlo. Y Jesús está así, escribiendo en la tierra con el dedo, ¿sí? Así como que, así me preocupan sus planes. Bueno, hay muchas teorías acerca de lo que Jesús escribía con el dedo. Muchas personas han aventurado a decir, no, que escribía los nombres, no, que esto. Pues no está mal, o sea, pero no deja de ser eso, teorías, hipótesis que no tienen ninguna base bíblica, no tienen respaldo bíblico. O sea, la Biblia no dice, y Jesús estaba escribiendo eso, no. O sea, podemos especular, sí, pero lo cierto es esto, y yo me quiero quedar con eso, con que ellos llegan con la acusación, en su plan está el objeto, o sea, la mujer
en perspectiva de ellos. Y Jesús está escribiendo con el dedo. O sea, hay un silencio, no hay respuesta de Jesús. ¿Qué te parece? Este silencio, el Señor lo dejó ¿para qué? ¿Sabes para qué? Para atraer más su atención. Y esto hago un paréntesis. Cuando el Señor guarda silencio, cuando le hablamos a Él, no en este tono, sino cuando oramos y el Señor guarda silencio, ¿sabes para qué es? Para que prestemos más atención a lo que está acá en su palabra. Eso fue nomás un comercial, una cápsula, ¿no? Pero continuamos con esto. El objetivo de Jesús, que era atraer su atención, con ese silencio se logró. Dice el versículo 7, y como insistieran en preguntarle. O sea, ellos no lo hicieron una vez. A ver, y estaban insistiendo, estaban ansiosos por escuchar la respuesta de Jesús, porque ya lo tenían según ellos. Lo que responda, vamos a lograr nuestro objetivo. ¿Quieren respuesta? Ahí les va. Y se enderezó Jesús y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Bueno, aquí, mis hermanos, estamos ante una de las frases más conocidas de Jesús. Entre la gente del mundo. O sea, no solo entre los cristianos, sino entre la gente del mundo. ¿Cómo la usa la gente del mundo? ¿Sí? No, pues a ver, si estás libre de pecado, tira la primera piedra. ¿Y esto para qué? Para justificar pecado, para justificar conducta, para anarquía, pues para que la gente haga lo que quiera. Yo hago lo que quiero y nadie me diga nada, porque a ver, el que esté libre de pecado, tira la primera piedra. Y ahí le sale lo bíblico, o sea, los más demonios de Tasmania que nada, ¿no? Y sus favoritas, no juzgues para que no seas juzgado, ¿no? Sus favoritas, ¿no? Y que saca la paja del ojo. O sea, eso son es lo único que saben de la Biblia. Lo triste es que muchos cristianos es lo único que saben de la Biblia. Y eso es lo más triste, ¿no? Incluso en el mundo evangélico, muchos encuentran en esta frase la excusa bíblica para rechazar la confrontación de parte de Dios. Y sacan cosas como, solo Dios puede juzgarme. Pues debería darte miedo, hijo, ¿no? Encuentran aquí pues la excusa bíblica. Pero Jesús aquí no estaba enseñando que no se le debe decir nada a nadie porque todos somos pecadores. Eso no lo está enseñando Jesús aquí. Muchos dicen, no, pues tú también has de tener cola que te pisen. Pues, sin duda. O sea, todos somos pecadores, ¿cierto? O hay alguien aquí quien diga, yo no peco. Bueno, si tú eres ese, la Biblia te dice, has mentido y haces a Dios mentiroso, ¿no? O sea, todos pecamos, ciertamente, aunque hemos creído, hay este potencial, pero también hay cosas en las que nosotros pecamos, ciertamente, eso es así. Y si este argumento fuera real, lo que muchos dicen, no, pues, o sea, si estás libre de pecado, tira la primera piedra. Entonces, nadie puede tirarle la piedra a nadie, nadie puede exhortar a nadie, porque también el otro tiene pecado. No sé si me estoy comunicando, ya lo enredé más. Pero si así fuera, como muchos lo interpretan y muchos piensan, entonces Jesús se contradijo en Mateo 18, versículo 15, cuando dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. El Señor se contradijo. O sea, a ver, Jesús, ¿cómo voy a ir yo a reprender al hermano que pecó si yo también peco? Si yo no estoy libre de pecado. Entonces, ¿te fijas? Si esta teoría fuera real, como muchos la usan, si esta teoría e interpretación que muchos utilizan fuera real, entonces Juan el Bautista, cuando le dijo a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, entonces una de dos, o Juan el Bautista era inmaculado como Jesús, o sea, nunca pecó. O sea, tenemos entonces a dos hombres en la Biblia que pues fueron concebidos sin pecado y nunca pecaron, Jesús y Juan el Bautista. Pero ¿cuántos saben que no? O sea, Juan el Bautista pecó, era un hombre pecador. Entonces, si esta teoría fuera real, una de dos, o Juan pues era sin pecado, que no es así, o la otra es que falló. ¿Cómo le iba a decir Juan, siendo pecador, a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano? Si esta hipótesis fuera real, de que nadie le puede decir nada a nadie porque todos tienen cola que les pisen, es decir, pecado, pues entonces tampoco podemos reprender a nuestros hijos. Y los hijos dicen amén, ¿verdad? O sea, porque imagínate que tú, oye hijo, ¿sabes qué? Estás mal en esto, y que tu hijo te salga con esos rollos. No, pues a ver, si estás libre de pecado, también tira la primera piedra, ¿no? Entonces nadie le podemos decir nada a nuestros hijos, no los podemos exhortar. Bueno, algunos piensan así, yo creo, ¿no? Y los educan así. No, pues no le digo nada porque pues yo también no soy sin pecado, nadie es perfecto. Entonces salen todos esos rollos filosóficos, ¿no? Para acabar pronto, si esta teoría fuera real, anulamos media Biblia. La media Biblia la anulamos y predicamos pura superación personal. Y discover the champion in you. Y todo ese asunto, ¿no? Pues sí, esa es la realidad de muchos. Pastor, ¿qué opina usted acerca de la homosexualidad? Well, en televisión nacional, ¿no?
well, I think that, y no dice, la Biblia dice que es pecado y punto, y la paga del pecado es muerte, y presento el Evangelio y presento a Cristo, órale, ahí está, y salen con sus rollos, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque se han guiado por esto y han anulado más de la mitad de la Biblia, yo creo. La Mishnah era el comentario bíblico, por decirlo así, de la ley, ¿no? La Mishnah enseñaba que el primero en arrojar la piedra debía de ser aquel quien era testigo ocular del acto de adulterio. Eso es lo que decía la Mishnah para regular. Por esto, mis hermanos, hay algunos comentaristas quienes dicen que escribas y fariseos se pusieron de acuerdo. O sea, este plan era algo que ya venía, ¿no? Entonces, tenían el plan, ahora ¿cómo lo ejecutamos? Bueno, pues sabemos que esta persona anda en adulterio con esta mujer. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos con él y le decimos, oye, tenemos este plan. Tú estás protegido, tienes inmunidad, no tienes que hacer nada, ¿sí? Simplemente avísanos cuando tienen el date y ahí les caemos y nos llevamos a la mujer. Pero tú estás protegido, ¿eh? No nos interesa el asunto. Lo que queremos es agarrar a este tal Jesús y ponerlo, acorralarlo, por decirlo así, ¿no? Si esta teoría es real, el primero en tirar la piedra, ¿sabes quién debía ser? El cómplice. O sea, con quienes los escribas y fariseos fueron para tenderle la trampa a Jesús, que estaba allí presente seguramente. Entonces imagínate cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado sea el primero, o el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yo creo que estaba allí también el otro adúltero y se quedó así como, ¿no? Y se volteó a ver a los fariseos, ¿no? Así como, ¿qué onda? Tú tranquilo, ¿no? Bueno, si esta teoría es real, entonces el plan de los fariseos y de los escribas quedó despedazado. Y mientras Jesús, dice, versículo 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Así me preocupan sus planes, ¿no? Otra vez el silencio se apodera de aquella escena. Versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Vemos aquí que la conciencia les acusó. Eso que Dios depositó en nosotros. Fueron confrontados con su conciencia. O sea, no solo su plan fue destrozado y despedazado, sino que su conciencia les acusó y les decía algo así como esto: en realidad no buscas quitar el mal de Israel. Lo que tú buscas es matar a Jesús por medio de mentiras, por medio de trampas. Mis hermanos, el fin no justifica los medios. No podemos llegar a la verdad por medio de la mentira. Eso no es así. Ellos según estaban tratando de atrapar y de matar a este falso Mesías, pero lo hacían así, por medio de mentiras, por medio de trampas, por medio de planes que transgreden la Biblia completamente, ¿no? Y eso es lo que su conciencia les decía seguramente en ese momento. No podemos interpretar eso como un arrepentimiento, porque la Biblia no lo dice así. Lo que la Biblia nos dice es que sus conciencias les acusaron, y ese, mis hermanos, es un elemento que Dios usa para convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. O sea, ahí es en donde el Espíritu Santo, con la conciencia, cuando la conciencia acusa, el Espíritu Santo interviene y el hombre es convencido de pecado. Pero aquí no vemos que ellos hayan sido convencidos de pecado, solo sintieron remordimiento y quizás pesar porque su plan quedó anulado, se echó a perder. ¿Por qué digo esto? Porque si ellos se hubieran arrepentido, no se hubieran ido. Dice que salieron uno a uno y quedó solamente ¿quién? La que realmente había sido encontrada en el acto mismo de adulterio, la que era culpable. La adúltera no se fue, la adúltera se quedó. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Esta pregunta de Jesús, imagínate la escena, ¿no? La mujer en medio, llena de vergüenza, quizás desnuda o semidesnuda, pero atemorizada. Imagínate cómo te has sentido si alguna vez te han puesto una pistola en la cabeza, ¿no? Te pasó toda tu vida, ¿verdad? Una película de toda tu vida, ¡fum!, así en instantes. Bueno, así estaba ella, iba a morir, iba a ser apedreada. Así que llena de vergüenza, llena de miedo, levanta la cara, levanta la mirada y ve que ya no había nadie, ya se habían ido todos, solamente estaba el Señor Jesús. El Señor le dice: ¿ninguno te condenó? Mira, técnicamente, y esto funciona en todos los tribunales, ¿no?, en todo el sistema judicial, técnicamente, al no estar los acusadores, al no estar los testigos, ¿cómo quedaba el juicio? Dismissed, anulado.
¿Dónde están los que te condenan? Ninguno de los que te acusaban, no están los acusadores, no están los testigos, ninguno te condenó. No, ella dijo ninguno, Señor, versículo 11. Aquella mujer, mis hermanos, era inmunda, era adúltera, pero no salió huyendo. No salió huyendo junto con todos los otros inmundos de closet. No salió huyendo con ellos. Ella le estaba llamando al Señor, Jesús le estaba llamando curios. Ahí lo vemos en el versículo 11. Ninguno, curios, ninguno, Señor. La palabra curios se le atribuye a aquel quien tiene poder, a aquel quien tiene autoridad. Vimos cómo llegaron los escribas y fariseos y le dijeron rabí, ¿verdad? Para referirse a él con respeto, un respeto fingido, por supuesto, porque ellos no lo consideraban como el Mesías, ni como maestro, ni como nada, ¿no? Era solo formalidades. Pero ella no le llamó rabí, no le llamó maestro, ella le llamó Señor, quien tiene todo el poder, quien tiene toda la autoridad. Ella le llamó usando la misma palabra, curios, que aparece en Romanos 10:9, un versículo que nosotros utilizamos cuando predicamos el Evangelio. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el curios, es el Señor, y creyeres en tu corazón, no se trata solo de una fórmula mágica que repites o de una oración que le haces repetir a otro y le dices, ya, bienvenido al reino de los cielos, olvídate de eso, sino que fluye desde la fe y crees en lo interno de tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces nos estamos aquí encontrando con esta mujer que, pudiendo haber salido junto con todos los demás y escabullirse, se quedó ante Jesús y le dijo, no están los que me condenan, pero tú eres quien tiene todo el poder, quien tiene toda la autoridad, porque seguramente ella vio lo que Isaías vio en Isaías 6. Cuando vi al Señor alto y sublime y todo el templo era lleno de su gloria, los ángeles decían, santo, 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 dije, ay de mí, que soy inmundo y que con labios inmundos han visto mis ojos a Dios. No es que soy del pueblo más santo del mundo, sino que es un pueblo inmundo también. Ahí se vio ella con su inmundicia y dijo, pues ya se fueron todos los que me acusaban, pero aquí está el Señor de señores, quien tiene todo el derecho de acusarme y de matarme, porque Él es santo, santo, santo. Tuvo un encuentro con el Dios santo ahí mismo. Vamos a ver las palabras de Jesús hacia esta mujer que estaba expuesta ante Él, que no estaba culpando a nadie. Ya ves, estos nada más me usan como un objeto. Ya ves, ¿dónde está? También el adúltero andaba por aquí y quién sabe qué, y por su culpa, y que me tendieron una trampa y que me hicieron un 4. No. Ninguno, Señor. Tú tienes todo el poder, tú tienes toda la autoridad. Y teniendo Él toda la autoridad, veamos lo que le dijo. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. No la condenó, mis hermanos. Te voy a decir por qué. Porque según Juan 3:17, Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 también dice la palabra que los que no creyeron ya han sido condenados. El que cree será salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así que no había necesidad de que el Señor viniera a condenar. Todos aquellos quienes no creen están bajo condenación. ¿Sabes eso? O sea, no hay que condenarles, ya están condenados. O sea, aquellos quienes caen en este tipo de pecados y no se quieren arrepentir, ¿sabes qué? Pues más bien deberíamos de tener compasión por ellos y orar por ellos, porque la condenación está sobre ellos. El Señor por esto le dijo, ni yo te condeno. Y quiero aclarar esto. No es que Jesús, por esto lo dije, no es que Jesús estaba pasando por alto el pecado. O sea, misericordia es no dar el castigo a quien lo merece. Pero según Dios, y quien es Dios de misericordia y de toda consolación, ¿qué es lo que hace? Dios no deja el pecado sin castigo. Alguien tuvo que pagar por el pecado de adulterio de esa mujer y por el pecado de adulterio de toda la humanidad. Alguien. ¿Sabes quién es? Quien estaba frente a ella diciéndole, ni yo te condeno. ¿Qué te parece? No mucho tiempo después, el mismo Señor Jesús, quien estaba allí, fue levantado en una cruz. Así como le dijo Nicodemo, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado así como la serpiente en el desierto. Es necesario porque allí Jesús llevó el pecado de esta mujer y nuestro pecado. En esa cruz el Señor Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Allí el Señor estaba esa acta que decía culpable de esto y de esto y de esto y de esto, y nadie podía refutarlo porque era una realidad.
Allí en la cruz el Señor pagó por su pecado, anuló el acta de los decretos que le era contraria a esta mujer, y por eso nosotros podemos afirmar junto con el apóstol Pablo en Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por esto nosotros los creyentes podemos ver la cruz y decir: Señor, allí tú llevaste mis pecados, allí tú llevaste mis iniquidades, allí tú anulaste lo que justamente yo merecía, que era la muerte. Y podemos decir ahora y disfrutar de esta declaración que hace el apóstol Pablo: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en Él, permanecemos en Él, nuestra vida está escondida con Cristo en Él y no hay condenación para nosotros. Pero continúa: los que no andan conforme al deseo animal, a la carne, los que no andan guiados solo por su corazón, aquellos quienes andan conforme a la carne, eso sí, viven en condenación. Su conciencia les está acusando todo el tiempo, viven una vida miserable, aún siendo creyentes. ¿Qué te parece? Y nosotros, mis hermanos, creemos lo que dice la Biblia, no lo que diga algún comentarista, algún teólogo. Creemos lo que dice la Biblia. Dice la palabra que estamos seguros en Él. Dice la palabra que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, toda la lista, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso los creyentes pueden decir: pues que me corten la cabeza, pero yo voy directo con el Señor, mi salvación es segura, ¿sí? Pero también creemos lo que dice la Biblia. La Biblia habla de la apostasía. No es que la pierdes: uy, no sé qué me pasó, se me perdió la salvación, y ahorita no soy salvo y mañana sí. No. La Biblia sí habla acerca de la apostasía. Apostasía es que la misma persona abandona la salvación, la misma persona abandona a Cristo, deja su primer amor. Le dijo el Señor a una de las iglesias en Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No dice que has perdido tu primer amor, sino que tú mismo deliberadamente lo dejaste atrás y dijiste: pues váyanse todos a la guerra, yo aquí me quedo. Pues váyanse todos a batallar contra el diablo, contra la carne, contra el mundo, y estén en esa carrera de la fe, en santidad y en lectura de la palabra. Yo aquí me quedo, dormido hasta tarde, paseándome por el palacio, viendo: mira qué bonito, ¿no? Bueno, es todo un proceso de degradación, es una espiral que va descendiendo como un tobogán, ¿no? Pero no hay condenación para aquellos quienes andan conforme al Espíritu. No los psíquicos, los que se dejan guiar por los sentimientos, sino los neumáticos, los que andan guiados por el Espíritu. El Señor, mis hermanos, pagó toda clase de pecados. ¿Cuántos dicen amén? Incluidos los adulterios, el adulterio físico o el adulterio mental. El Señor pagó por todo eso. Y sabes que hay gracia disponible para aquel quien, en lugar de tapar su pecado, su inmundicia, acusando a otros, se expone ante el Señor con humildad. Hay gracia disponible. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? El rey David experimentó ese perdón. ¿Cuándo? Bueno, él también trató de esconder el inmundo que había en él, de guardarlo en el closet también. Y pasó el tiempo. Pasó, algunos historiadores dicen que 1 año. Y después vino ¿quién? El profeta. Y por medio de una parábola le dijo: mira, David, esto. Ahí sí vale que el Señor nos acorrale. Muchas veces nos acorrala. ¿Te ha acorralado? A mí sí. Y te acorrala y te deja que tú solito. Pues ese hombre eres tú, David, porque le salió lo justo, ¿no? Dijo: no, ese hombre debe morir. Apeló a la ley, sí. Bueno, ese hombre eres tú. ¿Qué te parece? Fue expuesto este rey conforme al corazón de Dios. Pero tanto en el Salmo 51 como en el Salmo 32 nosotros vemos cómo David declaró su pecado, aunque fue sorprendido en él, fue evidenciado por Dios, pero él lo declaró. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. En Salmos 32:5. Vemos cómo el rey David experimentó el perdón de Dios. Entonces, esa gracia, mis hermanos, sigue estando disponible. Dios es un Dios abundante. Yo sé que muchos usan: no, es que Dios es un Dios rico y Dios es un Dios poderoso y me va a dar. No, sí, Dios es rico en misericordias, dice la palabra.
es rico en gracia, dice la palabra. Al Señor no se anda con, a ver, ¿cuánto sale ese pecado? No, pues sí está muy caro, no, yo creo que no. He's not in a budget. Él no está ahí como pichicateando. No, el Señor es abundante, su gracia es abundante y Él pagó todos los pecados, incluido el adulterio. ¿Para quiénes? Para aquellos quienes humildemente, en vez de salir como ratas cuando prenden la luz, se queda allí. Señor, tú eres el Señor. Tú tienes toda la autoridad, tú tienes todo el poder. Ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad, porque yo reconozco que mi pecado está siempre delante de mí, que he hecho lo malo y contra ti solo he pecado. ¿Te fijas? ¿Dónde está el a ver si el otro qué? ¿Y tú qué? ¿Tú qué vienes? ¿Por qué me vas a venir a mí? Tú, el que esté libre de pecado tira la primera piedra. Y todos estos rollos. No, esos son quienes menosprecian la gracia de Dios. No disfrutan el regalo de Dios. Lo menosprecian por andar con sus rollos. Aquel quien ha sido perdonado de adulterio, mis hermanos, sea físico o sea mental, ¿sabes qué? El Señor le sigue diciendo lo que le dijo a esta mujer: vete y no peques más. No juegues con la gracia, en otras palabras. Sí, el Señor es abundante en gracia. Y Pablo reprendió a aquellos cristianos quienes decían: pues si la gracia abunda cuando pecamos, pues vamos a pecar, ¿no? Y Pablo dijo: en ninguna manera. ¿Cómo si hemos sido liberados del pecado vamos a estar esclavizados al pecado otra vez? No jueguen con la gracia. Así como le dijo Jesús a esa mujer: vete, yo no te condeno, ninguna condenación hay para el que está en Cristo, pero no peques más. Y esto nos revela la realidad de que todavía somos vulnerables. No sé de dónde te rescató el Señor, y la verdad, si ya lo perdonó el Señor, ni me interesa. Pero aquí el Señor nos deja una advertencia y nos dice: no porque ya fuiste perdonado una vez, restaurado, quiere decir que no puedes volver a caer. Por eso vete y no peques más. Puede ser de adulterio, puede ser alcoholismo, drogadicción, etcétera, etcétera, etcétera. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, pero quítese pues de vosotros todo esto. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y todas estas advertencias que el Señor nos da, aquellos quienes hemos creído en Él para salvación, mis hermanos, seguimos siendo vulnerables al pecado. Por un lado, disfrutamos de la gracia, pero por otro lado, no debemos de negar la realidad de que seguimos siendo vulnerables al pecado. Somos vulnerables, sí, pero ya no estamos obligados a obedecer al pecado en sus concupiscencias. Ya somos libres en Cristo, no estamos obligados. El hombre carnal, el hombre del mundo que se deja llevar por los impulsos, no tiene otra opción. Dice: pues mira, ¿cómo es? El hombre es fuego, la mujer es topa. ¿Y cómo es el proverbio? Viene el diablo y sopla, ya tengo hambre. Sí. No puedes pedirle más a un incrédulo. Eso hace, ve y ¡pum! Ahí va. Ya sea acá o acá. Y como dije, no sé si lo dije aquí o cuándo lo dije, pero hay quienes no pecan porque no tienen lana para pecar. Hay quienes no adulteran porque nadie les hace caso, pero si les hicieran caso, con mucho gusto lo hacían, porque es parte de la naturaleza animal, es lo que está en él. Pero nosotros, los hijos de Dios, no respondemos o no debemos de responder con nuestros impulsos. Ya no somos esclavos del pecado. Acompáñame a 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, si puede pasar el grupo de alabanza para terminar. 2 de Timoteo 2, 19. Y nos quedamos con esta advertencia que es paralela a lo que el Señor Jesús le dijo a esta mujer: vete y no peques más. 2 Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cómo está el fundamento de Dios? Firme, eso es claro. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está el gobierno? Hasta el presidente, ¿verdad? Ahorita. Sí, mi respeto es para el presidente, pero también se enferma. O sea, no podemos decir que está firme, porque a lo mejor mañana salen las noticias, ¿no? Había presidente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nosotros no confiamos en hombres, ni en gobiernos, ni en sistemas. Confiamos en la palabra, en el fundamento de Dios, el cual está firme, teniendo este sello de autenticidad. Conoce el Señor a los que son suyos. Los conoce. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre
de Cristo. Eso es lo que vemos en la palabra. El sello de autenticidad es ese, aquel quien se aparta de iniquidad. Pero ¿cómo se ha de apartar de la iniquidad si no reconoce primero que es inmundo? ¿No tenemos pianista, verdad? Ok. Hay que reconocer primeramente que somos inmundos para entonces ponernos la armadura de Dios y estar listos para batallar no contra carne y sangre, sino contra el inmundo que está dentro de nosotros todavía. Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar orando. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta tarde en la cual nos has permitido acercarnos a ti en adoración, en oración, por medio de tu palabra. Señor, tú has sido fiel y sigues siendo fiel. Queremos, Señor, vivir apartados de la inmundicia, apartados del pecado, acercándonos más a tu palabra cada día. Así es como nosotros nos apartamos del pecado. Nos apartamos a la vez que nosotros nos acercamos a lo que tú dices en tu palabra. Cierra tus ojos. Gracias, Señor. Venimos ante ti para pedirte, Señor, que transformes nuestros corazones. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Dile, yo viví en mis pecados. Yo viví en mis pecados. El enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor,
tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. La congregación cantando, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras, palabras de amor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. Perdonado, Señor, después de habernos mostrado tu ley, la paga del pecado. Expones tu gracia, regalo inmerecido para todo aquel quien cree. Y si hay en medio de nosotros, Señor, alguien quien todavía no te reconoce como su Señor, Señor, tu evangelio ha sido expuesto. Que tu Espíritu Santo le redarguya de pecado, de justicia, de juicio. Y si en medio de nosotros hay algún creyente quien había bajado la guardia, quizás había enfriado espiritualmente, Señor, también tu palabra nos sirve para recordarnos nuestra vulnerabilidad, también para que agradezcamos el perdón que hemos recibido de ti, la gracia, tan grande amor, no hay. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy, todo lo que soy. Dale un fuerte aplauso al Señor por su perdón, por tu gracia y tu favor, Señor. Recibe la gloria, recibe toda la honra, el poder, el dominio, la autoridad. Son para ti, Señor. Son para ti, Señor. Gracias, Jesús. Mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana. Salude a quien está ahí atrás de usted, regálele una sonrisa, aunque sea aquí con los ojos.